Buenos días, hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios porque Él nos bendice día a día. Para comenzar este servicio dominical, vamos a orar. Hermanos, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Soy Israel Briceño desde la ciudad de Antofagasta. Me gustaría orar en este momento con ustedes. Gracias, Señor bendito, por este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia siempre se renueva en nuestras vidas. Te quiero pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos, Señor, presentes en este culto, Señor, por las personas que nos están escuchando, Señor. Yo te ruego que tú les bendigas enormemente a cada uno de ellos. Señor, también te quiero pedir, muy en especial, por la situación país y la situación del mundo que estamos viviendo hoy. Primeramente por el tema del coronavirus, Señor. Tú conoces cuáles son nuestras necesidades, nuestras inquietudes y nuestros temores. Señor, yo te ruego que tú seas poniendo conciencia en las personas, Señor, conciencia de cuidado, de protección, y de la misma forma seas poniendo ánimo en las personas que trabajan en el servicio de salud, Señor, de aquí de Chile, de aquí del mundo. Señor, que desde ya sean bajando los números de contagios, sean bajando los números de muertos, Señor. Señor, sabemos que estás todo en tus manos y que tú permites muchas veces estas cosas para poder acercarnos a ti, Señor. Señor, también te quiero pedir por nuestros líderes, por los líderes mundiales, Señor, el presidente, ministros, los parlamentarios, Señor, que tú puedas poner en ellos también el amor en su trabajo, Señor, para que puedan hacer su trabajo en pro de la sociedad, para que no hayan conflictos, Señor, para que no hayan intereses propios, Señor, para que de aquí en adelante podamos ser una nación nueva, una nación con una nueva visión, Señor, y con un sentido de amor al prójimo renovado, Señor bendito. Gracias, Señor, te damos por todo esto y dejamos esto en tus manos, Señor, sabiendo de que tú nos escuchas, sabiendo de que tú nos oyes, Señor, y que a tu tiempo vas a responder, Señor, porque tu tiempo es perfecto. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación les vamos con las alabanzas, los avisos y la predicación, para después finalizar con una última alabanza. Esperamos que el servicio de hoy sea de bendición para ustedes. Recuerden que pueden enviarnos sus peticiones y agradecimientos, ya sea por Facebook, Instagram o por nuestro correo contacto@ibvm.cl, para que podamos estar orando por ustedes durante la semana y también en los momentos especiales que tenemos de oración con la congregación. Desde lo alto del cielo hasta el fondo del mar,
dijo al rayo donde ha de caer, o ha visto en el cielo la nieve al nacer, quien el sol diseñó y dio fuente a su luz, mas lo esconde para que la noche sea azul. Todo exclama, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder indomable es. Caemos ante tus pies admirados de ti. Maravilloso Dios, no hay nada que se compare a ti. Conoces cada estrella que en el cielo está. Maravilloso Dios, tu gran poder indomable es. Caemos ante tus pies admirados de ti. Maravilloso Dios, no cambiarás, nadie es como tú. Ves lo más hondo de mí y me amas igual. Maravilloso Dios, no cambiarás, nadie es como tú. Ves lo más hondo de mí y me amas igual. Maravilloso Dios, maravilloso Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz
en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. La Biblia nos enseña un texto en el libro de Salmos 119, 105. Lámpara es a mi pie, tu palabra y lumbrera mi camino. Mi querido hermano, que el Señor le bendiga. Grandemente queremos pasar a la palabra, al mensaje de la palabra de Dios, a cargo de nuestro pastor Miguel Linero. Esta mañana de día domingo vamos a examinar sobre la nueva realidad que significa vivir en el reino de Dios. Es muy interesante, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, ya encontramos a Jesús explicando de muchas maneras, a través de parábolas, qué significa vivir en el reino de Dios. Permítame leer el capítulo 13 de Mateo, versículo 18 en adelante. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100,
a 60 y a 30 por uno. Jesús nos enseña y nos ilustra sobre las características de este reino que estaba viniendo. Pero si miramos ya en el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que el concepto de reino de Dios en medio del reino del mundo ya fue introducido. Por ejemplo, si miramos Salmo 145, versículo 13, vemos al rey David explicando algo muy interesante. Dice así, 145, verso 13 de Salmo, dice: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Qué maravilloso, ¿cierto? Este Salmo 143, y el rey David está alabando al Señor por su bondad y por su poder. Más adelante también, en una experiencia dramática del pueblo de Israel en la cautividad en Babilonia, Daniel, en una conversación con el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le expresa la siguiente conversación. Dice lo siguiente, dice en Daniel capítulo 2, versículo 44: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel está conversando con el rey Nabucodonosor, que era considerado el hombre más poderoso del mundo en esa época, y sin embargo está señalando que hay dos realidades. Está el reino de este mundo, pero está el reino de Dios. No están en la misma condición, no son antagonistas en una misma igualdad de potencia, sino más bien está señalando que hay dos realidades. El ser humano habita en esta realidad, la realidad de las tinieblas, la realidad del reino de este mundo, pero también existe la realidad del reino de Dios, ¿cierto? También expresado en el reino de la luz. Y aquí vamos a darnos cuenta cómo desarrollan esto de las tinieblas y la luz. Por ejemplo, los apóstoles Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan también se, extienden acerca de esta explicación del reino y la diferencia con el reino de este mundo. Jesús, cuando comienza su ministerio, él anuncia y dice lo siguiente, allá en Mateo capítulo 3, versículo 2, y el 4:17 también reitera lo mismo. Dice: el reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús. Con esta proclamación iba también el llamado al arrepentimiento. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos reflexionando sobre el arrepentimiento y la regeneración? Bueno, más adelante también Jesús recorre toda Galilea. ¿Y qué dice Mateo capítulo 4, versículo 23? Dice: enseñando, ¿cierto? Recorría Galilea, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús acompaña el anuncio del evangelio del reino con, ¿cierto?, estas acciones de sanidad. Y es maravilloso cómo Jesús comienza a predicar, a anunciar esta venida del reino de Dios. También Jesús le dice a sus discípulos, allá en Lucas capítulo 4, versículo 42, recogemos esta maravillosa expresión que hace Cristo a sus propios discípulos. ¿Qué les dice? Es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Me gusta mucho ese pasaje de Lucas porque también tiene una connotación misionera para nosotros el día de hoy. También es necesario que nosotros vayamos a otros lugares. Y hoy día lo estamos haciendo a través de la tecnología, por ejemplo. Estamos llegando a muchos hogares, a muchas familias que tal vez de forma presencial no podríamos hacerlo. Pero eso no quita que también debamos, una vez que pasemos toda esta pandemia y por fin podamos salir de nuestras casas, también retomar la acción misionera en todo el mundo. Bueno, continúo. Durante su ministerio también Jesús relató historias acerca del reino. Ya lo leía ahí en el capítulo 13 de Mateo. Y estas revelan, ¿cierto?, algunas de, características de la naturaleza de este reino que estaba, por venir, estaba llegando. También Jesús refiere una realidad, lo que decía delante sobre el reino de este mundo. Y Jesús lo presenta como el reino de Satanás. Lucas capítulo 11, por favor, voy a abrir aquí en Lucas capítulo 11, versículo 18 al 20. Dice así la palabra del Señor, dice: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino?
ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pero si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y el versículo 20 es muy decidor. Fíjese lo que dice aquí. Mas, o pero, ¿cierto? Si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí vemos a un Jesús que está sanando y está echando demonios, ¿cierto? De gente que estaba afligida por estas realidades. ¿Y qué hace Jesús? Dice, si yo hago esto, es porque ya el reino de Dios ha llegado. Y Jesús lo hace por la autoridad de Dios, dice, por el dedo de Dios. Es maravilloso entonces como Jesús también expresa que el reino de Dios está por sobre el reino de este mundo, por sobre el reino de las tinieblas. También Jesús le manifiesta a Pilatos. Recuerden ustedes en ese diálogo cuando estaba Jesús siendo juzgado, ya en los momentos previos de la crucifixión. ¿Y qué dice Jesús? Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Eso está ahí en el Evangelio de Juan 18:36. Dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Cuando Jesús está explicando y enseñándonos en su palabra esta, diferencia entre estos dos reinos, no lo hace solamente para decir que hay un conflicto, sino también lo hace para demostrar que uno está por sobre el otro, pero aquí el tema y lo relevante es dónde estamos nosotros, dónde está el ser humano. Jesús dice que el ser humano está en este reino, el reino de las tinieblas, el reino de este mundo, producto, ¿cierto?, del pecado, de la maldad. Pero para poder participar de su reino es necesario dar este paso del arrepentimiento, de creer en el Evangelio. Fíjese que después de su resurrección, allí en Hechos capítulo 1, versículo 3, también Jesús se aparece a los discípulos durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios, les enseñaba. Jesús resucitó y estando esos 40 días con sus discípulos, Él continúa también explicando acerca del reino de Dios. Y es maravilloso cómo después los apóstoles desarrollan también esto a través de las epístolas y eso lo vamos a ir abordando. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pedro y el apóstol Juan escribieron acerca de los dos reinos. Si miramos allá en 2 de Corintios capítulo 6, vemos que el apóstol Pablo presenta el reino en términos de luz y tinieblas, esta diferencia de los dos reinos. Lo mismo hace el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 es uno de mis pasajes favoritos, cuando dice que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, ¿cierto?, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también el Evangelio, la primera epístola de Juan también en el capítulo 1, versículos 6 y 7 desarrolla esta idea de la luz y las tinieblas. Yo le dejo estos versículos para que después usted pueda volver a escuchar este mensaje y vaya revisando con la palabra si quiere, y de esa forma usted aprovecha de profundizar mucho más. Entonces, se daba siempre como hecho de que el cristiano había sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya nosotros, los seres humanos, entonces, tenemos esta oportunidad. Y cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, creemos en el Evangelio, entonces por el poder del Espíritu Santo somos trasladados de un reino a otro. Y eso lo deja muy claro Colosenses capítulo 1, versículo 13. El apóstol Pablo dice lo siguiente: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1.13 y también Gálatas 1.4. El apóstol Pablo desarrolla mucho más esto que se conoce también como la teología del reino. Juan, lo que dice al principio también en el capítulo 2 de primera epístola de Juan, él amonesta a los creyentes, es decir, les exhorta a no amar al mundo porque este reino no es del Padre y el mundo pasa. Así de claro. El apóstol Juan también expresa este límite que tiene el reino de este mundo. En cambio, el reino de Dios permanece para siempre. Y ahí se da el cumplimiento de lo que decía Salmo, así como también Daniel en el Antiguo Testamento. Los reinos de este mundo pasarán.
todo esto en algún minuto, ¿cierto?, será transformado. No sabemos cuándo, no lo sabemos. La palabra de Dios solamente dice que en un abrir y cerrar de ojos también va a ocurrir un acontecimiento. Así como nos ha cambiado la vida todo este proceso de este virus y nos ha alterado las rutinas. De la misma manera va a ocurrir un fenómeno que la Biblia lo plantea como la parusía de Jesús, que es la segunda venida presencial de Cristo. Y eso esperamos todos los cristianos. Pero para poder participar de aquella nueva realidad, es necesario primero creer en el Evangelio y arrepentirse, ¿cierto?, de corazón. Bueno, más adelante también vemos que en el siglo IV ocurre un proceso, si miramos un poquito de historia, a través del desarrollo de la historia humana, después de que Jesús, ¿cierto?, resucita y vuelve al cielo, y cómo los discípulos comienzan a predicar el Evangelio, se da también una nueva situación. ¿Cuál es la situación? Es una tensión constante y continua entre vivir en este mundo, digamos, de acuerdo a los valores de este mundo, y vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. Por ejemplo, los anabautistas del siglo XVI observaron que el Nuevo Testamento presenta un dualismo entre los dos reinos en oposición. Por un lado, hay un reino que es el reino que está gobernado por Satanás, y por otro está el reino que está gobernado por Cristo. Uno es el reino de las tinieblas y el otro es el reino de la luz. Y aquí vemos también que para participar del reino de la luz existe una nueva alianza, un nuevo pacto en la sangre de Jesús. El cristiano ha sido trasladado de un reino al otro mediante un acto de arrepentimiento y regeneración por el Espíritu Santo. No obstante, el cristiano vive en una tensión continua con el reino y el poder de las tinieblas, aun cuando viva en el reino y el poder de la luz de Cristo. Por lo tanto, ¿qué se requiere aquí? Se requiere, y Jesús lo expresó con el término velad. ¿Recuerdan ustedes? Allí en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, dice, velad, estar atentos. ¿Por qué? Porque no sabéis el día y la hora, dice. Velad, es decir, estar muy conscientes de esta tensión que existe, que nos puede distraer y nos puede alejar. Por lo tanto, ¿qué precisamos? Precisamos una estrecha hermandad de discípulos consagrados. Por eso existe la iglesia. La iglesia no es el edificio, no es la institucionalidad, sino que la iglesia es la comunidad de creyentes, esta comunidad estrecha de hermandad de discípulos consagrados que viven según los valores del reino de Cristo y no según los valores de este mundo. También, aparte de velar y de precisar una hermandad consagrada, digamos como discípulos del Señor, en tercer lugar también debemos ser conscientes de la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Por lo tanto, en esta lucha que es una realidad también para ti y para mí cada día, pero especialmente aquella persona que tal vez nunca antes ha dado este paso de fe de entregarle su vida a Cristo, yo te quiero invitar en el nombre del Señor a que tú puedas arrepentirte de corazón, que tú puedas creer en el Evangelio y puedas entregarle toda tu vida, todo tu ser a Cristo en esta mañana maravillosa, en esta hermosa mañana, porque hoy es día de salvación también para ti. De tal manera que también tú puedas ser trasladado por medio de la fe, por medio de la acción del Espíritu Santo al reino de Dios, a esta nueva condición de hija o de hijo de Dios. Por medio de la fe es posible. ¿Qué vas a hacer? Te invito humildemente y con mucho respeto a que te atrevas a dar este paso de fe. Que el Señor